Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Estas son noticias que debe estar en todo lugar, visibles. Sí, que Dios sigue perdonando pecados, que Dios sigue restaurando vidas, que Dios sigue haciendo su obra. Dios no para, hermanos. Dios no se detiene. El que se detiene es usted y yo. El que detenemos la obra de Dios somos nosotros. El que nos apartamos, el que nos dejamos a Dios y nos vamos. Él no para, Él sigue. Si usted y yo en algún día le dijimos lo que dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Qué significa de toda maldad? Todo, completamente todo. Piense eso, lo maravilloso que es Dios con nosotros, lo maravilloso que es el Espíritu Santo cuando empieza a trabajar en nosotros. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de los que están aquí Dios ha perdonado sus pecados y están en un proceso de restauración? ¿Sería usted capaz de levantar su mano y decir: Dios me perdonó en Cristo Jesús? Cristo me perdonó, soy un hijo perdonado de Dios. Esto es lo que debemos de publicar, hermano, no otras cosas que no tienen nada que ver. Es cierto, cada uno tiene libertad de publicar lo que quiera, por ejemplo, en los medios que existen. Pero creo que no tiene tanto sentido eso. Tiene más sentido hablar de lo que el Señor hizo en nuestra vida, perdonar nuestros pecados y ponernos en un proceso de restauración. Es algo maravilloso, hermano. Es algo que no entiendo aún todavía cómo es que Dios me amó a mí y amó a usted. Si usted tal vez tendrá la explicación, pero yo era un enemigo de Dios. No merecías el perdón de Dios. No merecía ser perdonado, pero el Señor me perdonó. El Señor me perdonó en su gran amor. Bendito sea su nombre. Debemos estar muy felices por lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Debemos estar contentos, debemos estar emocionados, debemos de vivir una vida gozosa, porque en realidad lo que significa que una persona sea perdonado es algo maravilloso. Sí, significa que ha sido liberado, significa que ha sido sacado de un lugar, ha sido lavado y está para algo mejor todavía. Hermanos, el enemigo muchas de las veces no quiere que meditemos sobre ese punto. Él quiere que sigamos pensando en lo que hicimos, sigamos meditando en las cosas que hicimos antes de venir al Señor. Pero hermano, lo que Dios hace es algo maravilloso, es algo real, es algo que no encontramos cómo explicarlo. Así que, ¿qué significa que usted y yo seamos perdonados? Debemos meditar tantito esto. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos explicar a las personas? Las personas probablemente no pueden ver lo que ha sucedido adentro de nuestro corazón. Pueden ver el resultado que estamos reflejando en nuestra vida cotidiana. Pero ¿cómo se lo explicamos a las personas? Es lo que el Señor ha hecho al perdonar un pecador. Cada uno de ustedes que dijeron que Dios les ha perdonado, usted tiene la respuesta. Pues cada uno ha tenido una experiencia maravillosa. Una experiencia cuando el Señor le perdonó sus pecados. Nos liberó básicamente de lo que estábamos metidos. Limpió todo nuestro ser. Pues eso es lo que dice el versículo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa fue la promesa de Dios para el pueblo de Israel a través del profeta Isaías, cuando dijo que serán más blancas como la nieve. ¿Cuántos de ustedes conocen la nieve? Algunos sí, otros no. Pero la nieve es algo maravilloso, poder tomar un puño en nuestras manos y observar la blancura, la pureza. Que nuestra vida sería algo mejor que la nieve. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Algunos de ustedes han escuchado mi testimonio. No quiero compartir todo, pero solamente quiero decirle que un día
tomé la decisión de rechazar a mis padres por lo que había pasado en mi hogar o en nuestro hogar. Y empecé a rechazarlos, a odiarlos, a despreciarlos, a humillarlos. Y empecé a crear como un resentimiento contra ellos. Y yo decía que ellos eran los culpables por lo que estaba pasando en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Y eso empezó a crecer a tal motivo de que llegué a pensar hasta que murieran, que ya no tenía sentido verlos a ellos. Y cada día eso iba creciendo en mí, cada día eso iba aumentando, como que echando más raíz. ¿Saben ustedes, las personas que hemos pasado por esa situación de tener una vida amargada, una vida amargado? Es algo horrible, es algo horrible. Es algo que de verdad las personas muchas de las veces lo que hacen es mejor quitarse la vida porque dicen no tiene sentido. Pero Jesucristo me perdonó. Jesucristo me perdonó. Dios me orilló a una situación en la que no vi otra solución más que escuchar aquel que me habían predicado a la edad de 17 años. Una compañera de la escuela me había hablado de Jesús cuando tenía 17 años. Yo le dije, no, eso no es para mí, eso es para los viejitos. Eso es para la gente que ya está a punto de morirse y que necesita ponerse a cuenta con Dios. Soy demasiado joven, necesito disfrutar la vida. Después de unos años tuve que empezar a creer en Jesucristo. Y Él me ayudó, Dios me ayudó, el Espíritu Santo me ayudó, al igual que a usted y a mí. Dios nos ayudó para que creyéramos en Él. Es algo muy triste. Cada uno de los que han pasado esas situaciones o algo diferente, pero que han estado presionados o que han estado bajo el poder del enemigo, porque eso es precisamente lo que hace, crea algo en nuestro corazón en contra de los demás, en contra de las personas. Y vivir así amargado es algo muy triste. En mi pueblo tienen una tradición que cuando las personas mueren llegan a ver el cuerpo, pero también llegan a ver el rostro de la persona, cómo murió. Según la creencia en ese lugar es que ven que cuando una persona muere feliz, el rostro lo muestra, el rostro se ve, pero cuando una persona, sea hombre o mujer, que muere amargado o amargada, su rostro nota eso y dicen, este hombre murió así, esta mujer murió así. ¿Cómo hasta en eso la gente puede darse cuenta cuando hay algo en nuestro corazón? Cuando hay algo que afecta, que se va pudriendo, que se va, y lo estamos permitiendo, lo estamos como que alimentando. El Señor no vino a eso. Gracias al Señor me siento mucho mejor. Después de eso pude regresar y abrazar a mi mamá y pedirle perdón. Mi papá ya no fue posible. Ya no fue posible con él. Él murió antes de que entregara mi vida al Señor o de que Cristo cambiara mi vida. Abracé a mi mamá y lloré con ella, le pedí perdón por lo que había pasado. Gracias a Dios, hay una paz, hay algo diferente, hay algo maravilloso, hermano. Usted lo sabe si ha tenido esa situación, cuando usted ha tenido que pedirle perdón a una persona y esa persona lo perdona de todo corazón. Usted sabe lo que se siente eso. Se siente algo tan especial en nuestro corazón. Es algo maravilloso la obra del Señor. Ser perdonado por Dios es estar en un proceso de restauración. Es una bendición, es un regalo de Dios que usted y yo seamos perdonados por el Creador, por aquel que dice su palabra que nos va a juzgar, que eligió un día en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 30 y 31 dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al ser humano. Y que usted y yo seamos perdonados es algo maravilloso, hermano. Es algo para vivir por el resto de nuestra vida agradecido con Dios, sirviéndole, agradeciéndole en todo. Así es. De hecho, ese es el motivo, esa es la finalidad de una vida agradecida. Dice el libro de Hebreos, habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. La gratitud es como el combustible. Cuando usted tiene combustible en su auto,
tiene esperanza que lo va a llevar lejos, pero cuando en su carro le dice que está bajo su gasolina o lo que necesita, usted dice, no voy a llegar lejos. Hermano, cada uno de los que dijeron que Dios los perdonó deben estar muy agradecidos. Entiendo que cada uno de nosotros estábamos perdidos en diferente manera, haciendo diferentes cosas, pero al final era el pecado, estábamos perdidos. Dios nos ayudó. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Dice el escritor a los libros de Romanos que éramos enemigos de Dios. Y ahora, ¿qué somos para Dios? Somos amigos de Dios, somos hijos de Dios. Somos personas que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Algo maravilloso, hermano. Muchos de nosotros no entendemos esto. Muchos no entendemos esto y nos cuesta entender porque hay alguien más bien que quiere que no entendamos esto, que el Señor no hizo nada por nosotros, pero sí, el Señor pagó por nuestros pecados. Es tan real el versículo de primera carta del apóstol Juan capítulo 1 versículo 9. Es tan real eso. Es tan importante entenderlo, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es algo maravilloso, hermano, ser libre, tener una vida en paz. Aunque no tengamos todas las cosas materiales que necesitemos, aunque no tengamos todo el dinero del mundo que necesitemos, pero tener la paz de Dios en nuestro corazón es lo mejor. Ser sincero, ser honesto con las personas es lo mejor. Que nuestros valores morales se hayan restablecido o que se están restaurando, eso es lo mejor. Eso es lo mejor, hermanos. Bendito sea su nombre. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 hasta el 22, diciéndonos acerca de que lo que éramos, lo que somos y lo que vamos a hacer. Porque el proceso, la restauración de Dios continúa. No se ha parado. Para usted, para mí probablemente podemos decir, Dios ya se olvidó de nosotros. Creo que hasta aquí ya llegué. No, el proceso de Dios continúa. El apóstol Pablo muchas veces en sus cartas habla acerca de eso. Lo que éramos, lo que somos y lo que vamos a llegar a ser. Es algo maravilloso esto. Quiero leerles en las primeras versículos. Le dije primera carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. En todo este capítulo él explica, él nos recuerda o le recuerda a los Éfesos, pero también a nosotros, la iglesia de Cristo. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es algo maravilloso, hermano, entender y saber que Dios no solamente nos perdonó y nos dejó ahí, sino que nos puso en un proceso de restauración, en donde el Señor habló cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y dijo que iría al cielo para enviar a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo haría una obra maravillosa en nosotros, la iglesia, todos los que hemos arrepentido de nuestros pecados.
restauraría nuestra vida, haría algo maravilloso en nosotros. Precisamente eso es lo que Dios nos recuerda en esta hora, que su Espíritu Santo está listo, está siempre puesto para seguir trabajando en nuestra vida, para seguir restaurándonos, para seguir haciendo su obra en nosotros. ¿Cuándo de ustedes les gusta el oro? No voy a decir, o digo más bien, no voy a pedir que me traiga el oro, las cadenas, los aretes de oro. No. Solamente pregunto, quiero que usted observe ese metal. Se dice que ese metal que usted trae y que es tan codicioso y tan valioso y tan caro, no era así. Era una piedra. Para los que trabajan en eso dicen que es una piedra insignificante, pero tiene que pasar por proceso. Tiene que pasar por mucho proceso para que al final llegue a brillar, para que al final llegue a ser como lo que usted lo trae. Y dice usted, por nada voy a perder los oros que tengo. Incluso algunos lo traen en la mano, el anillo, lo traen en el brazo, lo traen en el cuello, lo traen en el diente, lo traen en los pies, lo traen por todo lado. Porque es codicioso, es un metal brilloso, es algo de mucho valor. ¿Saben ustedes que Dios quiere restaurar nuestra vida y hacernos como el oro para que brillemos para Él? Ese es el propósito de Dios. No es solamente perdonarnos y dejarnos a ver qué sucede. No, la obra de Dios es completa. Lo que el Señor quiere hacer en nosotros es completo. Es completo, es algo maravilloso esto de que Dios empieza y termina. Bendito sea su nombre. Restaurar sobre todo en nuestro carácter. Restaurar en nuestra relación, tanto en nuestra comunión con Dios como en nosotros como los seres humanos. ¿Saben ustedes cómo era con la gente antes? Era grosero, muy grosero. Le respondía, le sacaba el dedo. En algunos países sacar el dedo no significa nada de eso, pero en México sacar el dedo, sacar la lengua a la gente, incluso a los padres, es muy ofensivo eso. Es algo muy ofensivo, a pesar de que los padres eran estrictos, pero cuando hacía eso, me corría. Mi papá no podía conmigo. Pero Dios está trabajando conmigo. Dios me está ayudando. Aún sigo en el proceso. Ya no saco el dedo, ya no saco la lengua tampoco, pero aún necesito que Dios siga transformando mi vida. Aún necesito que el poder de Dios siga sobre mí. Hermanos, hay un problema serio que tal vez no nos damos cuenta en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. Y ahí nos debemos darnos cuenta cuánto necesitamos de esa restauración de Dios. Dios quiere que tengamos el carácter de Cristo. ¿Cómo era Jesucristo en cuanto a lo moral? No me refiero a lo físico, nadie sabe en lo físico cómo era. Algunos dicen que era color blanco, otros negro, algunos dicen que era alto, tenía cabello rubio. Pues eso creo que no nos incumbe mucho. Lo que nos interesa es tener el carácter de Jesucristo, porque la iglesia que va a llegar a tener el carácter de Cristo. Ese es el propósito, esa es la finalidad de venir al Señor, de ser perdonado y de ser restaurado. Tener el carácter de Jesucristo, de eso se trata. De eso se trata, hermanos, de eso se trata en el camino de Dios, que usted y yo reflejemos el carácter de Cristo. Fíjese en lo que el apóstol Pablo sigue diciendo en su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el modelo. Jesucristo es el modelo que nosotros debemos llegar. ¿Cómo podemos llegar? A través de la restauración de Dios, a través de la restauración del Espíritu Santo, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de lo que Dios va a hacer en nuestra vida continuamente. Hermanos, Dios es algo maravilloso. Dios hace obras maravillosas. Dios sigue perdonando pecado, a tal manera de que si hoy hay alguien que dice: yo necesito que Dios perdone mis pecados, y también necesito que Dios restaure mi vida, hoy mismo puede confesar al Señor
como su Salvador. Hoy mismo se puede arrepentir de sus pecados. En ocasiones pensamos que son los demás que necesitan que cambiar. Bueno, sí, los demás tienen que cambiar, pero yo también tengo que cambiar. Yo también tengo que mejorar. Yo también tengo que poner de mi parte. Pregunto, ¿cómo va esa restauración? ¿Cómo va ese proceso en su vida? ¿Hace cuánto que usted fue perdonado o perdonada? ¿Hace cuánto que el Señor tuvo misericordia de usted? ¿Cómo va esa restauración? ¿Está cerca de tener el carácter de Jesucristo o está peor que antes? Hermanos, necesitamos meditar y eso es lo que quiero que meditemos. Y Dios quiere que meditemos para que tomemos una decisión. Debemos estar conscientes que la restauración de Dios en nuestra vida es un proceso largo. No es de la noche a la mañana. Cuando usted le pide perdón al Señor, lo perdona en el momento, así como perdonó a aquel hombre que estaba en la cruz. Hoy mismo le dijo. ¿A cuántos de ustedes les gusta la palabra hoy? A muchos les gusta, no quieren esperar, no queremos esperar. Hoy quiero la respuesta. El Señor perdona en el momento. Escribe tu nombre y mi nombre en el libro de la vida en el momento. Perdona tus pecados completamente en el momento. Pero la restauración lleva un proceso continuo, un proceso en el cual tú y yo debemos cooperar. ¿Qué vamos a cooperar? Tenemos que poner de nuestra parte. Cuando dice que tú y yo debemos pedirle perdón a las demás personas, es porque quiere restaurar nuestra vida. Es porque quiere continuar el proceso en nuestra vida. Cuando tú y yo escuchamos del Señor que dice que debemos orar, debemos congregarnos, debemos leer su palabra, debemos creer lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, es porque quiere que pongamos nuestra parte. Es algo muy importante esto, hermano. Muchas de las personas creen, no, Dios va a hacer su obra en mí. Sí, pero si tú no y yo no estamos orando, no estamos trabajando, no estamos asistiendo, no estamos poniendo de nuestra parte, ¿cómo va a llegar ese proceso? ¿Cómo va a llegar ese proceso? ¿Cómo va a terminar el proceso de Dios en nuestra vida? Tenemos que tomar decisiones, tenemos que cooperar, tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que hacer varias cosas. Claro, lo más fuerte lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo. Pero la otra parte lo tenemos que hacer nosotros. Lo tenemos que hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, adorando a Dios, reconociendo que Él es digno de toda gloria, de toda honra, pidiendo que Él siga en nuestra vida, que Él tenga misericordia de nosotros. Debemos de hacer, sí, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Debemos ser flexible como el barro en las manos del alfarero. También le cuento algo. A pesar de todo lo que pasó más en nuestra familia, mis padres eran alfareros, sabían hacer jarros para tomar el café o ollas para cocinar frijolitos de barro. Y a veces observaba a mi papá como él preparaba el barro para hacer. Lleva un proceso, tiene que llevar su tiempo y tiene que estar en su justa medida para que el barro pueda ser flexible y pueda moldearlo a la figura que quiere. ¿Saben ustedes que es lo que Dios espera de nosotros para continuar su restauración? Que usted y yo seamos flexibles como el barro en las manos del alfarero. Que nos dejemos moldear, que si el Señor dice que debemos hacer esto, debemos hacerlo para nuestro propio bien. Debemos dar ese paso. Si el Señor dice que debemos, por ejemplo, las personas que no están casados y viven en fornicación, viven en adulterio, están haciendo, a Dios no le agrada eso. Las personas que aún mienten, Dios no le agrada eso. Tiene que dejar eso. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas da una serie de cosas que debemos de dejarlo. Él menciona ahí, usted dice, bueno, es que no sé qué es lo que tengo que hacer. Ahí dice, por ejemplo, la envidia, la borrachera, los celos, tenemos que dejar eso. Dios quiere que lo dejemos. Si usted no puede, el Espíritu Santo va a poder ayudarlo, va a poder ayudarme, va a poder ayudarnos. El Espíritu Santo está listo para que cuando usted llame y le diga, por favor, ayúdame en esta situación en mi vida.
Ayúdame, Señor. Pero tenemos que ser flexibles. Dios no trabaja con alguien que no quiere. Sí, Dios no trabaja con alguien que no quiere. Usted no trabaja tampoco con alguien que no quiere. Debemos ser flexibles si queremos que la obra del Espíritu Santo continúe en nosotros. Muchas veces tenemos que dejar el orgullo. Muchas veces tenemos que tirarlo a la basura, tirar aquello que aún nos quiere mantener o nos quiere revivir o quiere que regresemos al viejo hombre. Tenemos que dejarlo y reconocer que solamente Dios puede ayudarnos y transformar nuestra vida. Bendito sea su nombre. ¿En qué nos beneficia ser restaurados? Mucho realmente. En mucho. La gente pide a grito que nosotros los que venimos a la iglesia, que mostremos de verdad el cambio, que puedan ver el cambio que hay en nosotros. En todo el sentido, en la manera de tratar, en la manera de hablar, en la manera de hacer las cosas. Ahí es donde el enemigo muchas de las veces nos mete en problemas. Nos mete en problemas. Dios no quiere eso. Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que mostremos un carácter diferente. Es cierto, tal vez nunca vamos a llegar a ser perfecto. Nunca vamos a llegar a ser perfecto, pero sí podemos llegar a ser diferente, a hacer la diferencia. Dios quiere usarnos, pero quiere que continuemos en el proceso. Dios quiere que brillemos el oro, pero que permitamos ser procesado. Cuando alguien es restaurado, sirve mejor a Dios. Sí. Cuando alguien es transformado, sirve mejor a Dios, refleja mejor a Dios en su vida, representa mejor a Dios. Ustedes se acordarán del mismo apóstol Pablo en el capítulo 9 del libro de Hechos, cómo él fue restaurado. Una vez que fue perdonado, empezó el proceso de restauración. ¿Y cómo terminó el apóstol Pablo? Terminó en victoria, un hombre que nos dejó un gran ejemplo. Incluso hasta los historiadores hablaron de él, que fue un hombre íntegro, una persona que sirvió a Dios a pesar de todo. Porque un hombre, una mujer restaurada es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Por eso nos conviene que la restauración de Dios siga en nuestra vida, continúe en nuestra vida, hermanos. Nos conviene que la obra de Dios continúe en nosotros. David mismo, el segundo rey de Israel, se equivocó horriblemente al hacer lo que hizo. Pero ese hombre reconoció, ese hombre buscó el perdón de Dios nuevamente, buscó que Dios restaurara su vida nuevamente, que continuara ese proceso en su vida. Dios lo restauró. Lo que podemos ver en el Salmo 51, que Dios lo restauró. Pedro negó a Jesús. Se equivocó. Él dijo que no lo iba a negar, que él casi juraba por su mamá, así como muchos. Pero se equivocó al final. Pedro fue restaurado. Hermano, es que el poder de Dios es poderoso. El poder de Dios es algo que no lo entendemos, pero Él sigue haciendo, Él sigue obrando si le decimos que continúe. Y si estamos dispuestos a cooperar. ¿Qué va a pasar con las personas que no quieren continuar en ese proceso? ¿O qué va a pasar conmigo, con usted o con nosotros si paramos ese proceso de restauración? Va a pasar algo muy triste. Y usted lo sabe, lo que ha pasado en la vida de las personas que empezaron muy bien, que sí, Dios les perdonó, que le perdonó sus pecados, y ellos oraron con todo su corazón al Señor, como usted, como a mí en un principio. Pero ellos no estuvieron dispuestos a cooperar, ellos no estuvieron dispuestos a continuar ese proceso hasta el final.
Probablemente dijeron, es muy duro lo que Dios pide, no estoy de acuerdo, no me gusta lo que Dios me está pidiendo, así que mejor me aparto. ¿Dónde están ahora? Perdidos, están peor, tienen una vida muy triste. ¿Qué va a pasar si usted y yo detenemos el proceso de restauración de Dios? ¿Qué pasó con este hombre que fue el primer rey de Israel? Fue elegido el primer rey de Israel. Cometió un pecado, o más de un pecado. ¿Cómo terminó? Saúl terminó mal. No estaba dispuesto Dios a perdonarlo. El Espíritu Santo no estaba en ese momento. El Espíritu estaba desde un principio. Pero él no tomó una decisión correcta. Hermanos, el enemigo nos incita o nos empuja a que paremos esa restauración, a que paremos ese compromiso que tenemos con Dios, a que dejemos así. No, hermanos, no, necesitamos, urge que el proceso de Dios continúe en nuestra vida. Urge que Dios siga obrando en nosotros, hermano. Si yo le preguntara a las esposas, ¿usted quiere que su esposo siga cambiando de carácter? O sea, siga mejorando en su carácter. ¿Usted quiere que su esposa siga mejorando en su carácter? ¿Usted como padre quiere que sus hijos mejoren en su carácter? ¿Usted como hijo quiere que sus padres mejoren? Es probable que todos decimos sí, pero necesitamos que Dios continúe. Necesitamos que el Espíritu Santo haga esa obra. Hay cosas que no están a nuestro alcance, que solo Dios a través de su Espíritu Santo puede hacerlo. Que solo Dios puede hacerlo, hermano. Que solo Dios. Pero hay cosas que sí podemos hacer. Es muy triste que cuando una persona Dios lo perdona y lo pone en un proceso de restauración para que llegue hasta el final. Que llegue a brillar como el oro, para que llegue a ser flexible como el barro, no termine así. Es muy triste. Es muy triste. Y el enemigo eso es lo que quiere, que usted y yo paremos el proceso. La biología le llama en metamorfosis el proceso que sucede. Tal vez lo había escuchado, tal vez lo había leído, tal vez usted a lo mejor recibió esa clase en biología. Que la oruga es un animalito como un gusano. Que cuando está mi esposa aquí no puedo hablar de eso porque ella tiene temor de eso. Ella se espanta, se desmaya, casi se desmaya por un gusanito, pero ella no tiene problema en matar una anaconda. Una víbora de esos grandototes no se le va encima. Pero una cosita de esos así pequeñitos le da pánico. Ese animalito feo, después de un proceso que pasa, llega a ser una mariposa muy preciosa. Y usted lo ve en la flor y dice, qué bonita mariposa. Pues para eso tuvo que pasar un proceso. Algo parecido así el Señor quiere que pasemos el proceso. El Espíritu Santo quiere hacernos brillar, quiere que seamos fragantes, un olor fragante para el Señor. Es probable que la gente en este mundo no va a valorar eso, es probable que muchos ni cuenta se van a dar, pero el Señor se va a deleitar en ver una iglesia transformada, una iglesia que está en un proceso, en un continuo proceso. El Espíritu Santo, ese es su trabajo, esa es su especialidad. Hermanos, debemos decirle al Señor, como dice aquel coro, dice así: purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Yo quiero conocer. Algunos piensan que llevan muchos años y que ya no necesitan, que están bien, que han llegado hasta la cúspide, solo están esperando al Señor.
Eso no es así, eso no es así. El Señor continúa hasta el último día de nuestra vida o hasta el último suspiro en esta tierra, restaurando nuestra vida. Por lo tanto, debemos continuar diciéndole: Señor, restáurame, necesito de ti. La gente se está quejando de mi carácter, de mi comportamiento. Mis hijos no quieren estar conmigo, mi esposo, mi esposa. La gente, no puedo tener amistad porque soy agresivo, agresiva. Y creo en ti, Señor, ayúdame, Señor. Saben ustedes que es muy triste cuando uno tiene esos problemas. Me pasó conmigo, tenía problemas de celos. Tenía una amiga, apenas era mi amiga y yo ya tenía celos de ella. Y si hablaba con alguien más, con otro compañero en la escuela, me ponía hasta rojo. Dios me ayudó. Y es algo feo porque es algo que arde de aquí, del corazón. Por eso muchos llegan a tomar una mala decisión de matar a una persona solo por celo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos en esa área? ¿Cómo vamos en esa área? Necesitamos, hermano, necesitamos gritarle como el ciego Bartimeo. Jesús salió de Jericó, venía con sus discípulos y en el camino encontraron a un ciego sentado ahí. Escuchó el ciego y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que los discípulos como que lo trataban de callarlo. Pero ese hombre gritaba más fuerte porque necesitaba el perdón, necesitaba la sanidad, necesitaba que Dios obrara en su vida. En ocasiones necesitamos acercarnos al Señor y decirle: Dios, el problema no son ellos, el problema soy yo. Necesito ser restaurado. Sí, los demás tienen que ver con su vida también, pero yo soy el primero. Necesito tu cambio, Señor. Purifícame, restáurame, renuévame. Dice el otro coro: el Espíritu Santo está aquí para liberar. ¿Qué dice el coro? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Como ministros, como hermanos en Cristo, como familia de Dios, estamos para orar unos por los otros. Ese es nuestro trabajo. Unos batallan con algo más, otros batallan menos, pero el caso es de que todos necesitamos ser restaurados por el poder de Dios. Permíteme terminar orando por usted. Permíteme terminar orando por su vida. Permíteme pedirle a Dios que Dios siga esa transformación en su vida. Pero usted mismo clame como el ciego Bartimeo y dígale: Jesús, te necesito. Ahora te necesito, ahora. Mi matrimonio, mi familia, mi hogar, mis amistades. Señor, ayúdame, Señor, a brillar. ¿Saben una cosa? El mismo apóstol Pablo sigue insistiendo en su carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dice así: que la buena obra que el Señor empezó en nosotros la va a terminar, la va a culminar hasta el final. ¿Por qué tenemos que vivir a la mitad? Aleluya, gloria al Señor. Es el enemigo de nuestra alma. Es tu mente mismo, tu corazón que se revela, que dice que así vas a terminar. No, hermano, hermana, no vas a terminar así. El Señor dispuso su plan para culminar en nuestra vida de una manera maravillosa. Dios predestinó que termináramos feliz como aquellos muertos que van a ver allá en mi pueblo. ¿Cómo terminó? ¿Cómo le gustaría que su semblante fuera en el día que el Señor nos llame? Los psicólogos, la ciencia dice que en la edad de 50 años para arriba hay mucha amargura, hay mucho problema, hay muchos matrimonios que se divorcian. Eso sucede allá afuera, pero nosotros tenemos esperanza en Dios de terminar bien. Dios ha prometido ayudarnos.
Póngase de pie y vamos a decirle al Señor. Usted mismo dígale, antes de que ore por usted, usted mismo dígale: Espíritu Santo, por favor, que tu obra continúe en mí. Dios, perdóname por si he detenido tu obra, la obra que empezaste a hacer en mí. Perdóname. Yo quiero que tu Espíritu Santo continúe en mi vida, obrando, restaurando mi vida, restaurando mis emociones, restaurando todos mis valores. Padre Santo, definitivamente necesitamos de ti, Señor. Definitivamente necesitamos que tu obra siga en nosotros. El Espíritu Santo vino para eso, para guiar, para restaurar, para liberar, para ayudarnos. Y tú estás aquí. Espíritu Santo, tú estás aquí.